Estimados amigos del aula de tauromaquia, como pueden comprobar, en esta ocasión también contamos con la presencia de nuestro buen amigo Víctor Pérez López, que ya nos acompañó en las dos pasadas entregas hablando sobre la bravura del toro de Lidia. Nos centramos en aquella ocasión en el primer tercio muy especialmente, pero sin olvidarnos también del comportamiento del toro en los dos restantes, tanto en la suerte de banderillas como en el último tercio. Último tercio, por cierto, en el que tiene lugar la suerte suprema. Es a eso a lo que nos vamos a referir en esta ocasión, a la suerte suprema, al momento de la estocada, fundamental, absolutamente fundamental para distinguir la corrida tal y como la entendemos en la actualidad, de otros tipos de tauromaquia, incluidas las populares, donde muchas veces no se produce la muerte del animal. La estocada es algo absolutamente trascendental y que ha ido variando también su forma de ejecución y los prolegómenos a lo largo de la historia. Esos prolegómenos, evidentemente, en un principio muy reducidos, apenas 2 o 3 lances con la muleta para preparar al bicho para la estocada, se han ido convirtiendo con el devenir de los tiempos en lo que hoy conocemos como el último tercio, el tercio de muleta en definitiva, que ha venido a desplazar de alguna manera en el interés de los espectadores a la suerte suprema. No obstante, aunque para gran parte del público la estocada solo tiene interés en tanto en cuanto el animal caiga rápidamente al suelo para el triunfo del matador, no. Para los aficionados sigue siendo la suerte fundamental, la suerte suprema, en definitiva, que define lo que es la corrida de toros moderna. La estocada, por tanto, es tanto más importante en cuanto a cómo se ejecuta y dónde cae el estoque, que en cuanto a la rapidez con que en definitiva doble el animal. De todo ello hablaremos. Vamos a dividir esta pequeña charla en 3 grandes capítulos, por decirlo de alguna manera, un devenir histórico de cómo se ha ido desarrollando la suerte, después hablaremos de los distintos modos que hay de acometerla, alguno de ellos ha caído, por supuesto, en el más absoluto de los olvidos, y después hablaremos también de la posición del estoque y las consecuencias que ello tiene para la muerte del animal. Don Víctor Pérez López, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. La suerte suprema es, por decirlo de alguna manera, la suerte fundamental sobre la que gira el espectáculo de la corrida moderna desde un principio. Especialmente era la suerte más fundamental, sobre todo en el siglo XVIII y en el siglo XVIII y del XIX, por decirlo claramente. Y que se ha ido de alguna forma perdiendo importancia, donde desgraciadamente hoy importa más la rapidez con que cae el toro muerto que la forma de ejecutar ese tipo de suerte. Tendremos que centrarnos en un principio a finales del siglo XVII, comienzos del siglo XVIII, donde la suerte todavía no se ejecutaba de forma aislada, sino que eran una serie de lidiadores pedáneos los que se acercaban al toro y de cualquier manera le daban estocadas hasta que éste doblaba. Y de ahí empieza a singularizarse uno solo de los lidiadores, que acabaría, por cierto, siendo el jefe de cuadrilla, el que en solitario se hiciera cargo de la muerte del toro enfrentándose a él cara a cara. Pero en un principio, repito, esta muerte del toro a base de estocadas era algo multitudinario, desarreglado, fuera de toda norma y de toda regla, en el que cada cual pues arrimaba el ascua a su sardina, por decirlo de alguna manera, arrimaba el estoque al toro de cualquier manera. Y que se hacía de cualquier forma, se mataba muchas veces desde los burladeros, desde los sitios más extraños que uno puede imaginar, y además no uno, esa, como tú bien dices, eran varios, todos iban con la intención de ver quién era capaz, por eso lo llamaban matatoros, eran más que toreros, más que matadores, eran matatoros. A principios del siglo XVIII es cuando, repetimos, empieza a singularizarse esa figura del jefe de cuadrilla, el matador en definitiva, frente al resto de los toreros o toreadores que intervenían en el espectáculo, que se dedicaban a otros menesteres como era el capear o el banderillear. De ahí que la figura del jefe de cuadrilla y por lo tanto el matador de la misma adquiriese una relativa importancia y que ya a principios del XVIII empieza a acometer la suerte en solitario. De ello nos han quedado, gracias a Dios, algunos testimonios en relaciones de fiestas de esa época
y por lo que parece, y hasta el presente es lo que tenemos entendido, la suerte que utilizaban estos matadores más primitivos, evidentemente, era la de recibir, esto es, citando al toro, dejándole que llegara a jurisdicción para clavarle el estoque, no sabemos si definitivamente a pie firme, pero por lo menos esperando y aguardando la embestida del animal, que solía estar todavía en aquellos momentos relativamente fresco y por lo tanto con pies para acometer al lidiador. A lo largo de todo el siglo XVIII y especialmente ya en el último tercio, cuando se singularizan ahí como grandes figuras Romero, Costillares y Pepeillo, empieza a introducirse también otra modalidad de estocada que en definitiva vendrá a ser la contraria, digamos, a la suerte de recibir. En una el toro acomete y en la otra el que acomete, estando el toro lógicamente inmóvil, es el matador. Por lo tanto, tendremos dos suertes ya bien establecidas, algo que parece achacársele de manera tradicional a Joaquín Rodríguez Costillares. Sí, pero yo creo que es falso, y tú también seguramente que estarás conmigo. Siempre se comenta que Costillares es quien inventó el volapié. Pero yo creo que anteriormente ya se hacía el volapié de una forma, si no quieres, si no constantemente, sino de forma permanente, porque siempre se procuraba que el toro te acometiera y no tú acometer el toro. Pero yo creo que siempre ha habido toros parados, toros que no había otra forma de matarles, y más en esa época, que había muchos toros que se repuchaban en tablas y ahí no había forma de... Discúlpame, las suertes estáticas tienen una importancia fundamental en el desarrollo de la corrida moderna frente a las suertes dinámicas. Es decir, las suertes estáticas en las que el lidiador espera al toro y es el toro el que se mueve, son las que triunfan en definitiva en los gustos de los espectadores, y de ahí que la suerte de recibir, hablando de las estocadas, tenga mayor preponderancia en los gustos y ánimos de los espectadores que la suerte del vuelapiés. Y el volapiés entonces se consideraba siempre una suerte de recurso. Es la que se utilizaba cuando el toro no acometía. Por tanto, era un recurso para los toros aplomados, a los toros que no se les podía matar de otra forma. Si se les podía matar de otra forma, había que matarlos siempre recibiendo. O a un tiempo, seguramente, pero bueno, siempre el recibir era la suerte de matar, la suerte suprema por automasia. O sea, la suerte que debía realizarse. Estamos hablando también de finales del siglo XVIII. O sea, hay que reconocer que, por ejemplo, tanto Costillares como Pepeillo, pues practicaban quizás con mayor asiduidad que lo hacía Pedro Romero la suerte del volapié. Mientras que Pedro Romero recibía más toros, pero que, como muy bien ha dicho Víctor, ni Costillares fue el inventor del volapié, ni el famoso abuelo de Pedro Romero, Francisco Romero, el inventor de la muleta, entiéndanme. Sí, todo esto no dejan de ser pues leyendas o tradiciones orales que de momento pues no tienen digamos una base documentada en la época. De hecho, Francisco Romero, el abuelo de Pedro Romero, no tenemos ni siquiera constancia de que fuera matador de toros. O sea, que jamás llegase a torear en ninguna localidad española. Es verdad que sabemos que existió. Porque fue el abuelo. En efecto. Pero evidentemente que fuera matador de toros, por al menos matador de toros, no hay ninguna constancia. Probablemente es un invento más que Moratín en un momento determinado hace, como tantas cosas que dijo que realmente son inciertas, pero yo creo que Moratín se equivocó con otro Romero, Fernando Romero, en este caso un diestro sevillano, que sí que da constancia, un diestro sevillano que empieza a actuar en los años 40, poco más o menos del siglo XVIII, y que, bueno, probablemente de ahí venga un poco la posible confusión, porque es verdad, existe un libro que muchos de ustedes habrán tenido la oportunidad de consultar sobre la dinastía rondeña de los Romero, donde se acredita la existencia de Francisco Romero como abuelo del famoso Pedro Romero, pero es verdad que para nada ni Pedro Romero en sus propias cartas ni documento alguno coetáneo a este diestro o a este supuesto diestro lo acredita toreando en ninguna plaza de la geografía nacional. Lo mismo pasa con la estocada de Costillares. Costillares, que también venía, por cierto, de abuelos, tíos y padre homónimos en muchos casos. Gente del matadero, porque por eso se llama con ese mismo nombre y apellido y apodo, pues evidentemente
tampoco es el creador o el inventor del volapié, aunque, bueno, pues sí es verdad que lo puso muy de moda en su época. Toro Buiza me parece que lo comenta, y algunos otros escritos comentan que una de las cosas que tenía Costillares es que trasteaba en exceso a los toros, de forma que, y le acusan de que los dejaba demasiado parados y aprovechaba para hacer una estocada de recursos cuando podía trastearle menos para matarle recibiendo. En definitiva, el trasteo excesivo conduce al aplomo de la res, y fruto de ello es la necesidad de recurrir a una suerte dinámica en contra de la suerte estática, que sería la de recibir. Permítanme que les comente una cosa. Bueno, también sabrán muchos de ustedes que las primeras crónicas detalladas de los festejos empiezan a publicarse en el Madrid del siglo XVIII, concretamente en el Diario de Madrid, en 1793, y que permanecen en las páginas del diario madrileño hasta 1795. Ahí se abre un enorme paréntesis que hasta 1819, también en la capital, no tendrá continuidad alguna en lo que es la narración concreta de los festejos. En esas crónicas insertadas en el Diario de Madrid, lógicamente, se hacen muy detalladas precisiones acerca de las estocadas que entonces se daban. La denominación de distintos tipos de estocadas es verdaderamente espectacular, desde luego muchísimo más amplia y extensa de lo que puedan serlo hoy en cualquier crónica periodística al uso, en cualquier crónica de festejos de toros. En los gustos del público del siglo XVIII, la estocada tenía tal importancia que era preciso aquilatar muy mucho los diferentes tipos de estocadas para que el público lector, en este caso de las crónicas del diario, pues tuviera perfecto conocimiento de lo que había ocurrido. Y así me van a permitir que les comente la existencia, por ejemplo, de estocadas asombrosas, que no sabemos cómo serían, pero debían serlo, porque se destacan en muchas ocasiones, muchas de ellas dadas precisamente por Pedro Romero. Término, repito, que destaca un tipo de suerte más que el superlativo de lo bueno. Estocadas muy buenas, bien puestas, bien dirigidas, regulares, es decir, que se ajustan al arte, con inteligencia, malas, pinchazos o puntazos en hueso, cortas, profundas, delanteras, algo bajas, muy bajas, caídas en la cruz por los altos, ladeadas, diferentes de las bajas, contrarias, atravesadas, a veces añaden por la espaldilla, en el brazuelo, a un tiempo, a pasatoro, cerradas, a quedarse con él, recargadas, al paso, a la media vuelta, a toro parado, a degollar, que lo descabelló o atronó en algún caso, y otros varios términos más se recogen en esas crónicas periodísticas del Diario de Madrid. Luego la estocada junto a la suerte de varas era el principal punto de atención de los espectadores de aquel momento. Sí, y además es que iban a eso. En realidad el toreo de muleta no existía, y generalmente los aficionados iban a ver el comportamiento de los toros en la suerte de varas y cómo el matador era capaz de meter la estocada. Eso es lo fundamental de aquellos tiempos. El toreo de muleta no existía. Existía nada más como preparación para entrar a matar. Y eso ocurre incluso hasta mediados casi del siglo XIX. Bueno, entiéndame, cuando mencionamos que el toreo de muleta no existía, lo que nos referimos es que no tenía ni muchísimo menos la importancia de ahora. Lógicamente, si existían los pases. Incluso se destacan precisamente también en unas cartas escritas al Diario de Madrid en torno al manejo de la misma de Pedro Romero, pero de ello ya hablaremos en alguna otra ocasión. Pedro Romero parece ser que es el matador más eficaz del triunvirato de Romero, Costillares y Pepeillo. El que destacaba como gran estoqueador en la suerte de recibir era Pedro Romero, mientras que Costillares lo era en cuanto a la ejecución del famoso volapié o vuelapiés. También es que cada una de las escuelas que entonces existieron y que yo creo que dejaron de existir con la llegada de Montes, entre la rondeña y la sevillana, el toreo sevillano, que era un toreo alegre y de movimiento, de permanente movimiento, si quieres mucho más vistoso y mucho más gustoso, pues sobre todo en lo que es el triángulo de la zona andaluza de los puertos y Sevilla, mientras que el toreo de Pedro Romero, claro, es la escuela rondeña, que siempre se acusa de mucho más seca, pero sobre todo con una característica mucho más quieta. La quietud es lo más importante en el toreo de Pedro Romero, incluso en las cartas lo reconoce. Sí,
que la mayor importancia de un matador es estarse quieto, mientras que en la escuela sevillana seguramente la mayor importancia es hacer las cosas bonitas y con vistosidad. Con vistosidad. Algo que ya se deja ver en la tauromaquia de Pepeillo, que lógicamente está escrita por un diestro sevillano y que por lo tanto pertenecía un poco a la escuela, digamos, de Costillares y a la escuela sevillana en términos generales. Esa quietud la trasladan absolutamente a todo, incluso a la suerte de matar. Esa quietud que Pedro Romero necesita y hace durante toda la faena se refiere fundamentalmente a la suerte de matar. Él intenta quedarse quieto, no siempre, seguramente las estocadas son de absoluta quietud, porque todo siempre depende del tipo de toro y los tipos de toros eran mucho más diferentes que son ahora, o sea, eran mucho más variados. Sin embargo, dentro de la escuela sevillana eso no se ve con tanta claridad. Siempre es mucho el dinamismo que tiene un volapiés o el volapiés no lo tiene el recibiendo. Por eso era mucho más del gusto de esa escuela sevillana si quieres empezar a matar con esa nueva forma, que de alguna forma la puso de moda, sin lugar a dudas, Costillares, que es atacando al toro. En la propia tauromaquia de Pepeillo ya se mencionan precisamente las suertes de recibir, la del volapié y alguna otra que ha caído en absoluto desuso, como es, por ejemplo, la estocada a la media vuelta. Bueno, ante toros, evidentemente, con un peligro más que franco, precisamente es una estocada, igual que los pares de banderillas a la media vuelta, absolutamente de recurso. No tiene otro objeto. Hoy en día está absolutamente desterrada de los ruedos, porque probablemente los toros ya no ofrezcan aquellas dificultades que podía ofrecer alguno de los lidiados a finales del 18 o principios del 19. Pero daremos un paso al frente. Tras del triunvirato, que yo creo que establece ya definitivamente los tres tipos de estocadas que hoy seguimos conociendo, la de recibir, la de vuelapiés o volapié y la de encontrarse en el medio, es decir, a un tiempo. Después veremos que tiene dos o tres acepciones en función de cómo se mueva uno y otro de los protagonistas. Bueno, pues después del triunvirato, repito, se produce, bueno, pues un cierto vacío de grandes espadas hasta la irrupción de Curro Guillén y de Juan León. Juan León, por cierto, que fue peón de Curro Guillén y que fue uno de los que se arrojó sobre la cabeza de aquel toro de Cabrera en Ronda que le ocasionó la muerte al famoso Curro Guillén. Curro Guillén sí fue un gran estoqueador y sin embargo Juan León, que es un poco el que toma el relevo en cuanto a primera figura de la torería junto con Manuel Romero Carreto, pues no fue un gran estoqueador, ni mucho menos. Ya tenemos crónicas, aunque tardías, abundantes a partir del 28. Con el Correo ya tenemos crónicas de las actuaciones de Juan León en Madrid. Y en verdad, Juan León era un torero muy gallardo, muy valiente, pero no fue un gran estoqueador. Juan León, si era necesario, pues hay crónicas como daba un pinchazo, salía corriendo y desde la barrera algún peón o le daba una media estocada y se le profundizaba después también o sea, Juan León, que tiene muchas virtudes, desde luego no se significó por ser un grandísimo estoqueador. Eso no quita que diera magníficas estocadas en aquel tiempo. Y Juan León tiene otra virtud evidente, que es la de haber prohijado de alguna manera los primeros pasos del gran Francisco Montes Paquiro. Creemos que a partir del año 28, en que Paquiro parece que ya está en la corte, entiéndanme, podía venir como subalterno de la cuadrilla de Juan León y es allí donde empieza a desarrollar su labor, aunque por primera vez lo vemos actuando en los carteles ya en algo más tardío, 1830, como media espada, tanto en Sevilla como en el Puerto, en dos corridas diferentes, en esas dos preciosas localidades andaluzas. Montes cambia por completo el panorama de la torería de mediados del siglo XIX. Sin embargo, en el primer año de sus actuaciones como matador de toros ya independizado, como la tercera de esas primeras espadas de la Plaza de Toros de Madrid en 1831, sin embargo, ahí, repito, sigue atravesando muchísimo los toros y es algo que se describe prácticamente en todas las crónicas. Pero fíjate, hay un detalle importante en Montes. Montes hace lo que podríamos llamar un curso de verano. Hace un curso de verano en la Escuela de Tauromaquia dirigida por Pedro Romero. Ese curso de verano, porque realmente estuvo 3 meses, no estuvo más,
le cambian o adquiere cosas importantes que tenía Pedro Romero, incluso en la estocada. No, es importante destacar dos cosas antes de continuar con el hilo. En primer lugar, Montes practicaba ya desde el principio la suerte de recibir, aunque atravesara los toros. Es verdad que la compatibilizaba mucho con la suerte del volapié. Y que ese defecto, en definitiva, de atravesar los toros, como pueden ustedes comprender, tiene solo dos explicaciones lógicas. O bien un exceso de salida, dándole demasiada salida al toro y escupiéndole hacia afuera, o bien el echarse con un pasito lateral hacia afuera el propio matador. Yo creo que las dos cosas son reales, o sea, depende siempre de las condiciones del toro. Lo que es cierto, y es que eso es indudable, y eso se ve en las crónicas, que desde que llega Montes cambian determinadas cosas. Primero, algo que tenía muy claro Pedro Romero. Es vergonzoso que un matador, después de, cuando salga a hacer el trasteo para entrar a matar, es vergonzoso que tire la muleta y la espada, o que tire o que después de matar salga corriendo y se refugie en el olvido. Eso era vergonzoso y desde luego es inadmisible para Pedro Romero, y cosa que hacían hasta entonces todos los toreros. Y con Montes empieza a no hacerse. Había toreros que permanentemente lo hacían, pero con Montes deja de hacerse. Es una Roque Miranda. Sí, luego hay una anécdota magnífica de Roque Miranda. Y después, otra cosa que es importante es que el matador de toros tiene que estar parado. O sea, el toro tiene que pasar, pero el torero tiene que estar inmóvil, permanentemente. Y eso también lo adquiere después de unos años de vacío, que son desde la retirada de Pedro Romero en el 99, creo que fue, 1799, hasta la llegada de Montes. Por ningún otro torero, prácticamente por ningún otro torero, lo realizan. Y Montes, en ese sentido de la lidia, empieza a cambiar hasta en la suerte de matar el mundo del toreo, aunque se le acusa al principio, y es verdad, de atravesar en exceso los toros, pero cosa que no hace luego con posterioridad. Y las mejores estocadas que se ven en Madrid son de Montes también. En efecto. Montes por eso triunfa. Triunfa primero porque tiene una extraordinaria variedad en su toreo. Triunfa porque practica lances con el capote que ya se habían perdido prácticamente en la memoria de los aficionados. Triunfa porque pone de moda de nuevo los saltos tanto con la garrocha como al trascuerno, como de cabeza a rabo, de las tres maneras, y Montes es un verdadero especialista en ese tipo de suertes que evidentemente llaman muchísimo la atención a los públicos, hasta el punto de que en las mismas crónicas del Correo Literario y Mercantil pues se destacan muy especialmente como de gran vistosidad. Es el primero, por ejemplo, en la memoria de los espectadores, que da lances de rodillas, por ejemplo, en las corridas de San Sebastián del año 33, y ahí figuran las crónicas. Es verdad que tenemos ejemplos muy pretéritos, anteriores lógicamente a Montes y de principios del siglo XVIII, en los que ya se veía como algunos diestros ejecutaban lances de rodillas, pero se había perdido por completo esa práctica hasta que de nuevo viene Montes. Y en definitiva, porque recupera algo que también se estaba perdiendo, que es la suerte de recibir. De hecho, cuando se enfrentan por primera vez Montes y León, hay un pique. Juan León dice, bueno, a mí tú no me vas a comer. Y le come absolutamente Montes a Juan León. Excepto en la preeminencia en los carteles, que ahí Juan León siempre consiguió, como probablemente maestro de Montes, entiéndanme, en el transcurso de su carrera, pues mantenerse por delante. Todos los demás espadas tragaron venir como segundo. Sí, señor. Todos los demás, excepto Juan León. Sí, sí. Ceden su primogenitura, no en este caso por un plato de lentejas, evidentemente, sino por la gran maestría del diestro de Chiclana. Y a Montes le heredará su sobrino político, José Redondo el Chiclanero, que es otro grandísimo estoqueador que practica muchísimo más que su gran rival, que era Curro Cúchares, la suerte de recibir. Y por eso tuvo también una especial preeminencia. Cúchares era un torero más variado, más alegre, de muchísimo más movimiento, mientras que el Chiclanero sí se ajustaba un poco a esos cánones que hoy consideramos la escuela rondeña, que para nada tienen que ver, yo creo,
ya en esos tiempos ni en lo sucesivo hasta nuestros días. Hemos publicado en la Unión de Bibliófilos un pequeño librito que se llama El estoqueador, El lidiador perfecto. Y en realidad lo era, porque era un gran torero con el capote, colocaba muy bien los toros y los preparaba muy bien, y era capaz de matar tanto al volapiés como recibiendo de una forma extraordinaria. No a todos los toros, pero sí, en generalidad, generalmente mataba, era un gran matador. Cúchares, ¿qué es la máxima virtud con la espada que tenía? El descabello. Era un descabellador admirable. Es más, en aquel tiempo que no estaba totalmente legislado, era muy común que descabellara a los toros antes de entrarlos a matar. Eso también es criticado en algunas crónicas. Y es criticado, pero que lo hacía con mucha frecuencia. Sí. Criticado una vez y otras veces alabado. Mira qué facilidad para matar descabellando o incluso apuntillando en algunos casos. Ni siquiera entraba a matar. Con el toro en pie. Con el toro en pie, chiclanero. Entrar a matar con un pañuelo, entrar a matar con un sombrero. Ese tipo... Hay, lógicamente, de la época goyesca nos han quedado imágenes de Pedro Romero, por ejemplo, citando con un sombrero a la suerte de matar, e incluso en las cartas del propio Pedro Romero se habla de que sacó la redecilla. Sacó el pañuelo, me parece, no sé si fue sí, Pepeillo, y él se quitó la redecilla con la que sujetaba la coleta, y para que vean ustedes la importancia que entonces tenía la suerte suprema y la preeminencia de determinados matadores por delante de otros, también hay una famosa anécdota referida a Cúchares y al Chiclanero, porque estando contratado como primera espada José Redondo el Chiclanero en Madrid, Cúchares, de una manera algo torticera, le mató el primer toro de una corrida con gran escándalo y que motivó que el presidente les llamara a ambos a colación para dejar las cosas claras y amonestase a ambos lidiadores que prácticamente habían llegado a las manos en la propia plaza de la Puerta de Alcalá madrileña. Sí, pero bueno, la razón la llevaba en este caso sin ninguna duda, porque además lo habían pactado previamente José Redondo el Chiclanero, que era un diestro mucho más serio que Cúchares. Pero yo creo que también parte de la culpa también lo tienen los empresarios. Bueno, era más antiguo Cúchares que evidentemente. Por lo tanto, él siempre se atribuía como primera espada o cuando no toreaba Montes o no toreaba Juan León. ¿Qué pasó entonces? Que Cúchares no estaba contratado en el abono de Madrid y pasaba por Madrid de que venía de torear de Salamanca o de Pamplona, no sé, pues de una plaza del norte. Y ya que estaba Cúchares, pues vamos a contratarle. Y le contrataron en esa corrida. Y lo hablaron. O sea, y lo pactaron previamente. Eso queda perfectamente claro también en las crónicas periodísticas. Y lo pactaron previamente. Cúchares dijo, bueno, pues aquí como yo soy el primero, y los dos fueron a saludar al presidente, los dos intentaron matar al toro, y los dos luego lo arreglaron en la siguiente corrida. O sea, la siguiente corrida, Cúchares, que era más antiguo, iba de primero y le cedió. Bueno, avancemos, paso al frente. Después de Montes y de su época, y del Chiclanero y Cúchares, evidentemente se perfila la gran pareja de la segunda mitad del siglo XIX, que no es el Tato y el Gordito, sino Lagartijo y Frascuela, que son los verdaderamente importantes. Y volvemos a lo mismo, Lagartijo, que empezó siendo un magnífico estoqueador, tanto en la suerte de recibir como en el volapié, acabó cogiendo un tranquillo, el famoso tranquillo de Lagartijo, las medias lagartijeras, para que ustedes entiendan, en las que se escupía un poquito de la suerte y cuarteando dejaba medias atravesadas en los toros, mientras que Frascuelo pues fue una espada mucho más limitado en el capítulo artístico y técnico, y sin embargo un mejor estoqueador que practicó, sí, muchísimo más asiduamente la suerte de recibir hasta el final. Yo creo que fue el gran recibidor, el gran último recibidor, porque a partir de Frascuelo hay pocos matadores que se dedican... El espartero, quizás, pero no con la asiduidad. Pero no con la asiduidad que lo hace Frascuelo. O sea, Frascuelo es el último gran estoqueador al recibir. ¿Y por qué? También por la forma que tenía él de torear. Por eso siempre se dice que le gustaban mucho más los toros de Colmenar, que eran unos toros mucho más parados y que generalmente se huían en el último tercio, les tracheaba muy poco y les recibía. Mientras que el toreo de Lagartijo era mucho más vistoso, generalmente les tocaba mucho más con la muleta y empezaban, digamos que ligeramente a las faenas de muleta ser un poco más largas, un poco más vistosas,
el toro estaba mucho más parado y entonces él utilizaba lo que llaman ahora las medias lagartijeras, ¿no? Que todavía queda el nombre. Un día tenemos que hablar de la preferencia de los matadores para con distintos tipos de reses. Claro. Y ya en esta época se da, Se da. mucho. Ya no digamos con Guerrita, por ejemplo, o con matadores evidentemente posteriores al mismo. Hasta la época después, justo inmediatamente después de Lagartijo y Frascuelo, pues es la de Guerrita y el Espartero. No hay color. Guerrita es por completo un torero muchísimo más extenso, técnico y capacitado que lo fue el Espartero, que tuvo la triste desgracia de morir también en la Plaza de Toros de Madrid por aquel Miura llamado Perdigón. Sí. Pero era un gran estoqueador, sin embargo, y llevó mucho la afición sevillana detrás de él. Y era muy valiente, y era muy buena persona. Era muy buena persona. Además, yo creo que una de las personas que mejor se llevó con Guerrita, y eran amigos, o sea, eran verdaderamente, y yo creo que sintió profundamente Guerrita la acogida sí, del Espartero en Madrid, hay en el año 94. Hay un tercero en discordia, en este caso, en el tema de las estocadas, que era Luis Mazzantini. Aunque Luis Mazzantini recibió muchos toros, pero sin embargo practicaba con muchísima más frecuencia la suerte del volapié. Ya con Luis Mazzantini, de alguna forma, tiene preponderancia el volapié sobre el recibir, que es cierto que recibió, pero los volapiés, sin comparación, son mucho mayores que las estocadas a recibir. Es verdad que se recibía. También había evolucionado el volapié. O sea, el volapié, siendo una suerte en principio de recurso que se hacía nada más para un tipo de toros, como ya se le castigaba más con la muleta, había tomado una cierta importancia el volapié, y lo tomó no solamente con Mazzantini, sino con todos los matadores, y también lo hacían ya de una forma mucho más lucida. Hay dos aspectos que luego tendremos que retomar al respecto de las estocadas. Por ejemplo, todavía en la época de Pedro Romero, Costillares y Pepeillo, lo habitual era sacar el estoque cuando se producía la entrada a matar. Es decir, no permanecía embutido el estoque en el animal después de ejecutar la suerte, sino que se sacaba, era un acto de entrar y sacar la espada. Sin embargo, ya a partir de Pedro Romero en adelante, y a él se lo achacan también en algunas crónicas como un defecto, empieza a dejarse el estoque, algo que no sucedería en México, evidentemente, porque la tauromaquia mexicana está mucho más anclada, digamos, en las formas y maneras más pretéritas, más de cuando eran colonia, lógicamente, española que Estado independiente, y cuando llegan los primeros matadores, de forma asidua, evidentemente también, a México, como Luis Mazzantini en el año 86, se le critica enormemente el hecho de que deje los estoques dentro del animal, cuando los espadas mexicanos eso no lo practicaban. Es que hay un torero que es fundamental, que se llama Bernardo Gaviño. Bernardo Gaviño, que es un torero portense que realmente fue a México. En México tiene unas aventuras absolutamente curiosísimas, con ataques de indios, de diligencias y demás. Eso es sensacional. Que son lucha contra los comanches. O sea, las memorias de Bernardo Gaviño son absolutamente primorosas, ¿no? Bernardo Gaviño, como se hacía muchas veces en España, mataba de metisaca. El metisaca era, que luego es algo que es detestable con posterioridad, en aquel tiempo se daba con mucha frecuencia. Y llevó esa forma de matar de mete y saca y la llevó a México. Y en México pues se implantó como la forma auténtica de matar, y duró durante mucho tiempo, duró casi 50 años. Sí, señor. La forma de matar del mete y saca. Cuando llegó Mazzantini, claro, les asombró que el matador deje la espada, no tenía ningún sentido. Había que matar. El estoque era una cosa verdaderamente impensable. Claro, Ten en cuenta que la tauromaquia también vive mucho de tradiciones y de tradición caballeresca, en definitiva, y como un caballero puede abandonar el estoque, la espada, ¿no? Era una cosa absolutamente impensada. Sin embargo, ya en la península era algo absolutamente frecuente desde hacía décadas, ¿eh? Y por lo tanto, bueno, pues ahí hubo unos grandes enfrentamientos con Luis Mazzantini, que pese a ser un grandísimo estoqueador, pues dejaba embutido, lógicamente, el gen. Sin embargo, ya es con Luis Mazzantini donde el público mexicano empieza a ver que sí, esa era la forma de matar. Y supongo que también Ponciano Díaz, que ya había toreado en
en España, es que esa había era llegado... otra cuestión. ¿Por qué triunfa en definitiva el dejar el estoque clavado en el animal? Porque permite ver el lugar donde se ha producido la estocada de forma mucho más clara que en el mete y saca. Claro. Y es uno de los componentes importantes de la estocada, en definitiva. Claro, y es fundamental el dejarla porque el espectador puede ver exactamente dónde está. Por eso, supongo que hablaremos dónde debe estar la estocada, cuál es el sitio adecuado, porque no solamente se trata, cuando tú das una estocada, no solamente se trata cómo haces la suerte, o sea, o arrancándote tú, o arrancando el toro, o arrancando los dos, sino ahí todas las tres tipos de estocada tienen que tener una trayectoria correcta a la hora de entrar a matar y un sitio correcto. Alguien llamó en su día romper la herradura. No es lo hemos oído. Pero en realidad es el hoyo, las agujas, la estocada cruz, como quieran ustedes llamarlos, en ese lugar. Con una inclinación que todos la tenemos claro, que debe ser entre 45 y 50 grados, que es la estocada perfecta. ¿Por qué 45 y 50 grados? Porque cuando tú metes la estocada, lo que se trata, y lo importante, y como consigues que un toro caiga redondo, sin derrame, es seccionando la vena cava caudal. Tú seccionas esa vena y entonces el toro muere de forma instantánea. Y eso sería la estocada perfecta. O sea, ¿cómo debería ser? ¿Cuál es la trayectoria perfecta de la estocada cuando tú se la clavas? Bueno, no vamos a seguir analizando, digamos, un recorrido histórico de quiénes han sido los mejores estoqueadores y tal. El grandioso Joselito, por ejemplo, pues fue un estoqueador extraordinariamente eficaz, pero sin embargo no era un buen estoqueador. Era muy eficaz en el sentido de que, bueno, pues no se le fue vivo ningún toro a corrales en toda su vida taurina, pero solía dejar medias estocadas de forma frecuente y tenía un feo tranquillo que era el de pegar un saltito a la hora de clavar. Muy a tipo Juli, sí, pero no igual que el Juli. Claro, el Juli se echa afuera. No, ese saltito era exclusivamente para salvar el pitón, lógicamente, derecho del toro. Repito, no fue un gran estoqueador, aunque un estoqueador muy seguro, eso sí. Y sin embargo, su gran rival, Juan Belmonte, pues era un estoqueador seguro, más eficaz, pero que practicó poco la suerte de recibir. O nada, o casi nada. Pero fíjate que después ya se practica poco y ya en la Edad de Plata, que es cuando llegan los grandes estoqueadores, especialmente los grandes estoqueadores vascos, porque hay que decir que... aragoneses, o Martín Agüero. Martín Agüero, sí, sí. Pero Fortuna, que era Fortuna, que era, o sea, todos los grandes estoqueadores que generalmente es curioso, son vascos o aragoneses. También es la edad de oro del toreo aragonés, que hay toreros magníficos en aquella época, y casi todos, es verdad que de vez en cuando reciben, pero lo que hacen son volapiés extraordinarios. O mexicanos como Luis Fer, que era otro tío que se iba por derecho a cualquier toro que hubiera. Le daba igual que el toro fuera de una forma las jornadas que recibió o de otra, él se tiraba en recto por derecho al volapié, casi siempre. Claro, tiene el récord de cornadas en una plaza de toros, o sea, yo no sé si son 70 y tantas cornadas, es una barbaridad. Y después muere no en ruedos, sino ahogándose en una charca, como digo. Triste sí, no, porque además otro de sus hermanos también moriría en la Plaza de Toros de Madrid. Sí, desgraciadamente. Pero bueno, el caso, repito, es que a lo largo también del siglo XX pues ha habido grandísimos estoqueadores muy seguros. Acuérdate de un torero de nuestra juventud que era Paco Camino, que era un estoqueador grandísimo, sensacional. Manolete fue un estoqueador también muy seguro, pero que sin embargo practica poco la suerte de recibir, igual que hoy la vemos muy de vez en cuando. También en la actualidad existen grandísimos matadores. Es el caso, por ejemplo, del madrileño Uceda Leal. Yo creo que es el mejor estoqueador más perfectos estoqueadores que pueda haber, pero jamás en estos tiempos. O rarísimamente ejecuta en la suerte de recibir. Siempre al volapié. Que así se lo hemos visto, por ejemplo, a Luis Francisco Esplá en alguna ocasión, a Manzanares, por ejemplo. Fíjate que es curioso. Manzanares hijo. Siempre es curioso que los grandes estoqueadores del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, todos son grandes matadores al volapié. Y sin embargo... José Miguel Arroyo, Joselito. Pero siempre al volapié, bueno, alguna vez creo que mató recibiendo, pero muy poquitas veces. Sin embargo, aquellos toreros, excepto tal vez Manzanares, que tiene la doble virtud, que entra muchas veces a recibir y los recibe bastante bien, y también mata al volapié también bastante bien, con un tranquillo curioso.
es el único matador que en la actualidad y que de alguna forma sí resucita una suerte de recibir. Los grandes estoqueadores durante la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI, todos son grandes estoqueadores al volapié. Bueno, vamos a centrarnos, si les parece ya, después de este rapidísimo recorrido histórico, evidentemente, en los distintos tipos de suertes que puedan practicarse a la hora de estoquear las reses. Hemos definido muy claramente tres grandes formas. Una en la que el toro no se mueve y es el matador el que se mueve completamente, que es el volapié, o vuelapiés, como se le llamaba en el siglo XVIII. Otra en la que es el matador el que está quieto y es el toro el que acomete al matador y este evidentemente ha de desviarlo con la muleta haciendo la famosa cruz, entiéndanme, que es la suerte de recibir, y otra suerte intermedia en la que ambos se encuentran, suertes al encuentro. Y dentro de las del encuentro, bueno, pues hay quien matiza levemente si se mueve más el animal o si se mueve más el torero. Una en la que se mueve muy poco el animal y es sobre todo el matador el que se mueve, que es la suerte arrancando, y otra en la que se mueve mucho el animal y mucho menos el matador, que es la suerte aguantando. Así que podemos definir las suertes al encuentro como arrancando a un tiempo, o al encuentro propiamente dicha, y aguantando. Sí. Así que tenemos desde la inmovilidad del toro, vuelapié, a la inmovilidad del torero, recibir, y las suertes al encuentro. Esto es. En cualquiera de ellas se marcan unos tiempos que en definitiva lo que pretenden es fijar la atención del toro y proceder a vaciarlo correctamente por debajo de la axila, de tal manera que se cruzan los brazos, que es lo que se llama habitualmente hacer la cruz. Sí, en realidad es un pache de pecho. Matizando para completar todo esto, también hay que ver la posición en que están el toro y el torero. O sea que y ahí hay cinco sí. Que son suerte natural, suerte contraria. Para que se hagan ustedes idea, la suerte natural es cuando el matador está situado de manera que le da salida al toro hacia los medios. Porque se supone que naturalmente el toro es bravo y que va a buscar los medios, al contrario que los mansos que buscarían las tablas. Cuando da salida el matador al toro hacia tablas es la suerte contraria. Después habría otras dos que son de dentro a fuera y de fuera a dentro. Una llamarían a paso de banderillas y la otra es de dentro a fuera. Y después hay una quinta que es en los medios. Y no hay más formas. O sea, todas estas suertes que hemos dicho se pueden realizar en esos puntos de la plaza. Es muy importante, repito, desde el punto de vista técnico, el cuadrarse perfectamente entre los pitones de la res, no echarse fuera, no colocarse fuera, lo cual es un demérito del matador, algo que hay que tener en consideración a la hora de valorar el mérito de la estocada, dónde está situado y posicionado el matador con respecto a la línea que forman la columna vertebral del toro y el propio diestro. Una vez que lógicamente está situado en ese terreno, lía la muleta de alguna manera para que no sea un trapo que se extienda extraordinariamente y que pueda tapar parte de su cuerpo y suponga un peligro para la realización de la estocada. Al liar la muleta se la echa al hocico del animal para que éste humille y a la vez al bajar la cabeza siga el trapo desde el principio del lance. Y en ese momento, bueno, mientras se está vaciando el diestro, es cuando procede a clavar la espada, el estoque, en la cruz del animal. Yo creo que esa es la forma más ortodoxa, evidentemente. Hay matadores que, por el contrario, lo que hacen es tirarle el trapo a la cara del toro. Taparle la cara. Y el toro no va dominado ni toreado de ninguna manera. Como muy bien ha dicho Víctor, la estocada o el pase que se ejecuta durante la estocada es un pase de pecho y por lo tanto tiene que ir el toro toreado, tiene que ir dominado, mandado en el recorrido por el movimiento de la muleta. Cuando se le tapa la cara de cualquier manera y se echa uno un poco para afuera y deja el estoque, evidentemente el mérito de esa estocada pues es muy inferior al de hacer las cosas ortodoxamente, claro está. Y después la posición en la que caerá el estoque. Son múltiples, ya lo hemos visto, desde el siglo XVIII se viene hablando no solo de las estocadas en cuanto a la profundidad con la que se ha clavado el acero, sino también de la posición. Evidentemente lo ortodoxo es pinchar precisamente en la cruz, en ese pequeño espacio situado entre los omóplatos
que el toro al humillar descubre para que el matador clave ahí eficazmente el estoque. No es una superficie, entiéndanme, pequeña, ni mucho menos. Es una superficie que puede fácilmente pues, tener un diámetro de unos 15 centímetros. Y cualquier estocada dada en ese lugar, pues es una estocada por los rubios, por arriba, que se ha dicho siempre, y por lo tanto meritoria en cuanto a la posición del estoque. La ejecución ya veríamos cómo es. Y a partir de entonces, pues podemos hablar, situadas en el entorno de ese lugar, de estocadas por delante, delanteras, de estocadas por detrás, traseras, de estocadas al lado izquierdo del toro, que se llaman contrarias, en definitiva, y de estocadas bajas o caídas, que son las situadas, digamos, en la parte derecha del animal para abajo. En este sentido también, si me permites, y a ver si estamos de acuerdo, yo gradúo también de pues 2 o 3 denominaciones tradicionales de estocadas en cuanto a la posición baja o caída, que son las desprendidas, que prácticamente están en el lugar que corresponde, lógicamente, es muy poco lo que se ha desviado de aquel lugar hacia abajo, hacia el lado derecho del toro, caídas bajas, los bajonazos, o ya algunas otras como las chalequeras, o las que se dan en la pata del animal, que de todo hemos podido ver a lo largo de tantísimos años de aficionados, ¿verdad? Sí, pero fíjate, yo pienso que cuando un torero se va arriba, intenta matar donde debe matar, que es arriba del todo, seguramente entre el tercero, cuarto o cuarto, quinto espacio intercostal, que es donde está el hoyo de las agujas, y pincha. No es un demérito pinchar. Ahora se considera un demérito, ¿verdad? Pero no es un demérito pinchar. Porque antiguamente se aplaudían los buenos pinchazos. Es que si tú matas matemáticamente arriba, pinchas. Claro, porque das con la columna vertebral. O sea, una estocada perfecta jamás tiene que ser matemáticamente arriba. Tiene que ser ligerísimamente desprendida para entrar en el hoyo de las agujas. O sea, y salvar de este modo las vértebras dorsales del animal. Claro, entonces, por eso, cuando alguien se tira de verdad y pincha totalmente arriba, pues es que ha apuntado demasiado bien. Siendo muy importante, como lo es la posición del estoque, lo es muchísimo más la ejecución del lance. Claro, es que eso es fundamental. Y desgraciadamente vivimos en un mundo donde no se aplaude eso. Se aplaude mucho más una estocada baja, pero de efecto fulminante, que un pinchazo arriba y perfecto. Sí, después de una ejecución, de una buena ejecución, que también es importante. Ya sea con una modalidad a otra, da lo mismo. O sea, ya sea arrancando el toro o arrancándote tú, da lo mismo. En cuanto a la posición del estoque, cabe también señalar las estocadas atravesadas. Las estocadas atravesadas son aquellas que en vez de seguir poco más o menos una trayectoria paralela a la columna vertebral del animal, cruzan esta de manera que evidentemente el estoque se dirige hacia el lado izquierdo de manera importante, hasta el punto de que algunas de estas estocadas, sobre todo las que son contrarias en definitiva, que resulta mucho más fácil, pueden acabar atravesando la piel del animal y apareciendo la punta del estoque por debajo del brazuelo izquierdo. Claro. Eso es lo que se llama hacer guardia de Madrid para arriba. Sin embargo, en Sevilla o en Andalucía las llaman municipales. Bueno, es lo mismo. Pues sea como fuere, repito, tienen el defecto de que seguro o ha habido un movimiento extraño del animal a la hora de sentir el hierro, o bien que la espada se ha echado hacia afuera. Cualquiera de las dos cosas. Una es disculpable y la otra no es disculpable. Porque ¿cómo y por dónde debe salir el matador en la estocada? Recorriendo el costillar del animal. Incluso en algunas crónicas se ve que la estocada fue tan magnífica que barrió con la muleta el lomo del animal. En algunas ocasiones se ha criticado también, y hay que matizarlo a su vez, la pérdida de la muleta. La pérdida de la muleta, en efecto, igual que la pérdida de cualquier trebejo en el acto de torear, pues se considera un demérito del lidiador. Ahora bien, tiene en este caso de las estocadas una cierta, salvedad, que es cuando el animal, entiéndeme, pisa la muleta, porque en el acto de echarle la muleta a la cara, abajo, pisa con una de las manos el trapo y, lógicamente, en el movimiento de la espada, pues pierde en definitiva la muleta. O que le dé un puntazo sobre la mano. Pero generalmente lo que vemos en las plazas es que no es que lo pisa, es que lo suelta, ¿no? Esa es. Y ese es el demérito. Y eso sí es un demérito. El soltar la muleta de forma gratuita. No hablaremos de otras suertes que siguen, en este caso, la estocada,
porque evidentemente ya son suertes más de matarife, entiéndame, tanto el descabello como la puntilla, y que no os ocuparían demasiado para la poca o escasa importancia que tienen. Hoy en día se le da muchísima importancia a la rapidez con el descabello, igual que a la rapidez con la estocada. Aquí sí que es verdad que, lógicamente, el matador debiera acertar con el descabello a la primera. Pero, bueno, no siempre ocurre. Ha habido grandísimos descabelladores. Tú has mencionado a Cúchares, pero permíteme. Perdona. Bueno, sí, entre los últimos no cabe duda. Pero Lagartijo era un grandísimo descabellador y lanzaba la puntilla a la ballestilla, algo que hizo también Rafael el Gallo. Y de hecho de Rafael el Gallo hay hasta una fotografía preciosa tirándole a la ballestilla y matando un toro a la ballestilla. Eso tiene un mérito indudable, pero no dejan de ser suertes que rematan. Es una estocada que no ha logrado el objetivo final de tumbar por sí misma al animal, y son suertes de un mérito y valor intrínseco muy inferior, lógicamente, a la suerte suprema. En este caso, además, entiéndanme, el toro ya está herido y además, bueno, pues se encuentra lógicamente muy disminuido en sus facultades físicas y en su capacidad de embestir. Y por lo tanto, aunque el matador se sitúe en la rectitud del animal en ese momento, ojalá lo hicieran siempre también a la hora de la estocada, pues lógicamente su capacidad de acometer está muy mermada y no tiene lógicamente el mérito. Pese a todo, hemos visto también producirse algunos tropiezos de matadores en el acto de descabellar, y el fallar repetidas veces evidentemente también pues es un demérito muy importante, hasta el punto de que yo creo que ejecutar 3 veces un descabello priva de cualquier tipo de trofeo al matador en los tiempos que corren. Sí. Para hablar también de las estocadas hay que ver la evolución del estoque, y es muy importante ver cómo ha evolucionado desde los tiempos de Cúchares y de Chiclanero hasta la actualidad, cómo es el estoque. Antiguamente el estoque no tenía, como hoy tienen, lo que llaman la muerte, que es una ligera curva al final. Antes eran las espadas rectas. Y entonces con la espada recta es mucho más complicado entrar a matar. Por eso los matadores tenían que ser tíos con una presencia física importante. O sea, los grandes matadores, desde Frascuelo, Mazzantini, eran tíos altos. Y sin embargo, muy buenos toreros, que siempre todos los críticos decían, jamás podré ser un buen matador de toros. Ejemplo, Minuto, que era un hombre que debía medir unos 50 o poco más. Hay un caso también contemporáneo a Minuto, que es el de Machaquito, Rafael González Machaquito, que era bajito y sin embargo era un grandísimo estocador. Sí. Pero que era muy importante la prestancia física y la altura para matar a esos toros cuando las espadas eran rectas. Y también hay otra variación de la espada en aquellos tiempos y en los actuales que es muy importante, que son unas pequeñas rayas que tienen, que sirve para que salga el aire y penetre con mucha más facilidad la espada. Entonces no tenían, eran rectas, eran lisas, por lo tanto meter una estocada hasta el fondo era muy complicado. Otro día también les hablaremos de la introducción, por ejemplo, del estoque de descabellar, que es un invento de otro grandísimo matador madrileño, Vicente Pastor. Este fue el que inventó la cruceta, porque previamente, lógicamente, se había producido el famoso accidente en La Coruña de aquel estoque de Juan Belmonte que saltó un tendido y mató a una persona. En corrida en la que toreaba Domingo Ortega también, que después tuvo un accidente de coche que le privó de torear en Manzanares, siendo sustituido por Sánchez Mejías, lo que son las cosas. Desgracia. Pero bueno, en fin, fue una corrida desgraciada con sucesos incluso a posteriori. Pero bueno, todo ello es otra historia. Vicente Pastor, acuérdense, es el autor del proyecto del estoque con cruceta para descabellar. Sí, que es otro avance curioso, interesante, técnico, bueno, además. Sí. Muy interesante. También han variado las empuñaduras, lógicamente, a lo largo de los tiempos, haciéndolas cada vez más anatómicas, más fáciles para coger para el matador. Incluso en los últimos tiempos las hemos visto francamente espectaculares, quiero decir, de diseños ya muy ergonómicos. Con una parte posterior muy amplia para empujar. Eso es. Dando un salto atrás, recordar que, por ejemplo, eran costillares,
que decimos que de alguna forma popularizó el volapié en su época, se retiró del toreo por una enfermedad que tenía en la mano, un carbuco, o sea, cosa que ahora mismo no tendría ningún problema, pero entonces era gravísimo. No había antibióticos, evidentemente. Claro, una herida permanente que no curaba en la mano y que le impidió matar. Y eso lo ha tenido más de un matador. Sí, o sea, era muy típico, además, en los carniceros, ¿no? En general, y lógicamente el nombre de Costillares le viene porque tenían tablas de carnicería en Sevilla y consiguió una en Madrid también, Costillares. El caso es que, fruto del desarrollo de su profesión fuera de los ruedos, pues debió adquirir, lógicamente, esa enfermedad contagiosa, ¿no? Y, evidentemente, eso le supuso una limitación muy importante en los últimos años, hasta el punto de que hay una crónica de Pedro Romero en una de sus cartas en la que precisamente menciona que pidió permiso Costillares, ya estando retirado, para torear en la Plaza de Toros de Madrid ante el Rey, y que no pudo realizarlo al final por precisamente esa enfermedad de la mano, y que el propio Rey se quejó de entonces, si no puede, ¿a qué sale? Es la famosa frase poco caritativa del monarca, Carlos IV en este caso. Pero dejémoslo ahí. Bueno, pues yo creo que hemos pegado un repaso somero, suficientemente amplio, pero a la vez sin la profundidad, lógicamente, que requiere la suerte suprema. Agradecer, como siempre, a Víctor Pérez López su presencia junto a mí en este aula de tauromaquia, en la que tantas veces ha intervenido y tan brillantemente, y a todos ustedes por la paciencia con que nos vienen siguiendo. Así que no se pierdan la próxima. Muchísimas gracias, como siempre, por su atención y hasta una entrega posterior.